Capítulo 4. El Palacio Interno. Ya fueran mujeres de palacio o eunucos, todos los que entraban en el palacio interno eran sometidos a una inspección física. Mao Mao y su viejo estaban acostumbrados, pero Yao y Enen parecían encontrarlo bastante embarazoso. Retrocedían ante la idea de ser tocados por un eunuco. Las miradas en sus rostros casi gritaban: ¡No nos toques! Loumen finalmente se rindió y llamó a una de las mujeres de la retaguardia del palacio. Esta es la única vez, les aconsejó. Sí, señor. Sí, señor, respondieron. Al menos parecía que no iban a discutir con él. Sin embargo, Mao Mao no podía evitar la sensación de que sus actitudes hacia él habían empeorado desde que descubrieron que era un eunuco. No era nada raro. Los eunucos eran despreciados y menospreciados. El propio Loumen estaba acostumbrado a ello y parecía que no le afectaba, pero Mao Mao seguía enfadada. Volver al palacio interno le resultaba tan familiar. En este jardín de mujeres, los únicos hombres que habían eran eunucos. Era una situación extraña y, sin embargo, aquí también era perfectamente ordinaria. La combinación creaba verdaderos personajes. La gente no dejaba de echar miradas furtivas a Mao Mao y los demás. Cuando no puedes entrar ni salir libremente, desarrollas una sensibilidad hacia cualquier persona del mundo exterior. Los ojos brillaban al fijarse en los recién llegados, preguntándose si tendrían algún cotilleo interesante que compartir. Mao Mao incluso reconoció algunas de las caras que vieron. No era nadie especialmente cercano a ella, solo sirvientas que habían estado por allí a veces, cuando todo el mundo charlaba en la lavandería. Estaban abiertamente perplejas por la forma en que cada vez que Mao Mao salía del palacio interno, parecía acabar volviendo. Para empezar, Loumen se dirigió directamente a la consulta médica. Las otras dos damas de la corte miraban fascinadas a su alrededor, pero Mao Mao y su viejo no mostraban ningún interés especial por el lugar mientras caminaban. Eso debió de molestar a Yao, porque, por una vez, se dirigió a Mao Mao. ¿Por qué pareces tan acostumbrada a esto? Porque trabajé aquí durante 2 años. No del todo consecutivos, pero había estado allí hasta el pasado otoño. Ese es el término de servicio para las damas en el palacio interno. Contar toda la historia habría sido una pesadez, así que lo dejó así y espero que Yao también lo hiciera. Eso puso fin a la conversación y permanecieron en silencio hasta que llegaron a la consulta médica, donde encontraron a un hombre de bigote lozano que les resultaba familiar, profundamente dormido. ¿Hola?, dijo Loumen disculpándose, pillando al hombre justo en medio de un ronquido, que se convirtió en un resoplido, luego en un gruñido, y entonces el curandero se sentó como un poseso. ¡Oh, Loumen, eres tú!, dijo. ¡Y la señorita! Ha pasado mucho tiempo. Se acercó a ellos con las manos juntas alrededor de su gran barriga. Hacía varios meses que Mao Mao le había acompañado a su pueblo natal. Hablando de nepotismo, pensó, recordando lo que había dicho el oficial médico del campamento militar. ¿Y quiénes son tus amigas allí?, preguntó el curandero, mirando a Yao y Enen. Las dos parecían un poco confusas. Aquel hombre era un eunuco, pero también un oficial médico, y aunque eso era bastante fácil de entender intelectualmente, parecían estar luchando por decidir exactamente cómo comportarse con él. Incapaz o poco dispuesto a leer la expresión de sus caras, el curandero dijo: ¿Quieren té y algo para picar?, y empezar a buscar en el botiquín. En cierto sentido, su ignorancia era su felicidad. Estas 3 son damas de la corte que en el futuro ayudarán a las consultas médicas del palacio, explicó Loumen. Las he traído hoy conmigo como experimento. Tú y yo solos no podemos encargarnos de todo el palacio interno para siempre. ¿No recibiste mi mensaje? Al oír eso, el curandero echó una mirada culpable a su escritorio, donde había una carta sin abrir. Pero vamos a ahorrarle más vergüenza sobre el tema. Ah, sí, por supuesto, dijo, como si, de hecho, hubiera sido totalmente consciente de que vendrían. ¿Y qué piensas hacerles hacer? Mao Mao sabía que esto era bastante habitual en el curandero y su viejo le dedicaba una sonrisa irónica. Mientras tanto, Yao y Enen ya habían empezado a intuir que aquí había algo raro y miraban al curandero con suspicacia. Mao Mao supuso que no tardarían en darse cuenta de lo charlatán que era. Hoy vamos a visitar el pabellón de la consorte Lihua y luego a las consortes medias. Entre las altas consortes, Loulan había desaparecido tras la rebelión de los Shi. Gyokuyo se había convertido en emperatriz y abandonado el palacio interno, y Li Shu estaba efectivamente atrapada en su convento. A efectos prácticos, Lihua era la única que permanecía en el palacio interno. Hoy que dio a luz a un niño, me pregunto cómo estará.
pensó Mao Mao. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a la consorte Lihua. Tenía cierto apego a la consorte, a la que había atendido personalmente durante un largo tiempo mientras la cuidaba de una enfermedad. Podría decirse que Lihua había tenido su parte de desgracia, aunque quizás no tanta como Li Shu. Se había deshecho de sus damas de compañía más problemáticas y Mao Mao se preguntaba cómo le irían las cosas. También sentía curiosidad por la verdadera razón por la que estaban allí. Aileen, la nueva mujer de Xiao. Ella era la razón por la que Mao Mao se había convertido en dama de la corte. En cualquier caso, ¿qué tal si empezamos por dirigirnos al pabellón de cristal?, dijo Lowman, y se pusieron en marcha. Como iban a visitar a una alta consorte, les acompañaban no solo el médico, sino otros eunucos que actuaban como guardaespaldas. En parte, estaban allí por la seguridad del médico, pero también vigilarían que no se hiciera daño a la consorte. La rotación no era muy alta entre los eunucos, por lo que Mao Mao reconocía a sus guardias. Siempre fieles a su deber, los hombres solo hablaban con Mao Mao y los demás cuando era absolutamente necesario, por lo que ella ni siquiera sabía sus nombres, pero eso no le preocupaba. Pensaba que mientras no les causara problemas, ellos también estarían contentos. Se conformaba con este tipo de relaciones bien definidas. Lihua, también conocida como la sabia consorte, siempre había tenido una cara preciosa y su pabellón era tan impresionante como siempre. Ahora había rosas por todas partes, herencia de la época en que Mao Mao había tomado prestado un edificio en los terrenos del pabellón de cristal para cultivar algunas. Había regalado a la consorte todas las flores que no había utilizado y se habían plantado por todas partes. Mao Mao solo había cultivado rosas blancas, pero el jardinero debió de considerar un poco tristes a las flores incoloras, porque ahora había rosas rojas y amarillas, e incluso una variante verde vibrante. Podrían haber rebautizado el lugar como el pabellón de las rosas. Mao Mao solo lamentaba que hubieran llegado cerca del final de la temporada de las flores. La dama de compañía que había venido a recibirlos vio a Mao Mao de pie en la entrada del pabellón y soltó un ¡ip! Al parecer, no todas las viejas damas de compañía se habían marchado, pues varias de ellas mostraban indisimuladas miradas de angustia al ver a Mao Mao. Nunca dejaban de tratarla como una especie de monstruo, y Mao Mao tenía la sensación de que eso le estaba valiendo nuevas sospechas por parte de Yao y Enen. Por si fuera poco, incluso su viejo la miraba con ojos ansiosos que le preguntaban: ¿has causado algún tipo de problema incluso aquí? Les hicieron pasar a la cámara interior, no al dormitorio, sino a la sala de recepción. Unos minutos después, se oyó un crujido de telas y apareció una consorte que parecía una rosa gigantesca. Llevaba en brazos un bebé regordete, con la cara abriéndose y cerrándose suavemente. Había un ligero aroma a leche en el aire, lo que sugería que había estado alimentando al niño hasta hacía un momento. La consorte Lihua solo llevaba un toque de colorete en los labios y nada de polvos blanqueadores en la cara. Tenía una piel tan bonita que apenas los necesitaba para parecer más pálida. Mao Mao y los demás siguieron el ejemplo de Lowman y el curandero en la forma de saludar a la consorte. Mao Mao se alegró de encontrarla tan saludable. El niño que llevaba en brazos también tenía una fina palidez y ya había superado con creces la edad a la que había muerto el anterior príncipe heredero. Recordar que, en realidad, debería haber otro jovencito alborotador correteando por allí le produjo una punzada de tristeza en el corazón. El hijo de la emperatriz Gyokuyo era ahora el presunto heredero, pero el pequeño en brazos de la consorte Lihua sería el siguiente en la línea de sucesión, a menos que todavía traten a Jinshi como el heredero aparente. Pensar en las disputas sucesorias que podrían sugerir hizo reflexionar a Mao Mao, pero por el momento solo se alegraba de que al niño pareciera irle bien. No hay necesidad de gastar demasiado tiempo en saludos. ¿Podríamos ir directamente a mi revisión?, dijo Lihua, pasándole al bebé suavemente a Mao Mao. A ella le sorprendió un poco encontrarse de repente con un bebé en brazos, pero el niño, sin inmutarse por ser cogido por un extraño, se metió el pulgar a la boca y sonrió. Cuidar niños no es realmente uno de mis talentos. Quizá Lihua quería que Mao Mao viera al niño, saber que la consorte, que había sido como una cáscara vacía tras la muerte de su primer hijo, había dado a luz a este niño hermoso y sano. Sabiendo eso, ¿quién podría dejar de apreciarlo? Las nuevas damas de compañía que habían sido traídas al pabellón de cristal demostraron ser bastante buenas en su trabajo. Trajeron una silla para que Mao Mao pudiera sujetar bien al niño y prepararon una taza con un trozo de algodón absorbente dentro. Si el niño quería un poco de agua, Mao Mao podía llevárselo a la boca. Mientras tanto, Lowman comenzó el examen de la consorte Lihua, tomándole el pulso.
El curandero se quedó sonriendo, sin hacer nada en particular. En su lugar, Enen le pasaba a Loumen las herramientas que necesitaba. Mao Mao echó un buen vistazo al niño. Tenía un poco de sudor alrededor del cuello, quizá porque había hecho bastante calor. Aparte de eso, no vio nada fuera de lo normal. Era la viva imagen de la salud. Se lo susurró al sonriente curandero, que transmitió el mensaje a su padre. Loumen no pareció sorprenderse lo más mínimo. Le dijo al curandero que sacara del botiquín medicinas para el sudor. Lo más importante era que el niño crecía sano, pero Mao Mao no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Zhao la miraba fijamente todo el tiempo que tenía al bebé en brazos. Después de la consorte Lihua, fueron a ver a la nueva consorte media de Zhao. Había 3 pabellones libres, pero Aileen no vivía en ninguno de ellos. Como a las demás cortes medias, le habían dado un edificio más modesto para ella sola, así que no recibía ningún trato especial. Estaba situado un poco al este del centro de la parte del palacio interno, y parecía que hacía tiempo que no se utilizaba. El paisaje a su alrededor era un poco desolador. Las damas de compañía que salieron a recibirlos sonrieron ampliamente a Mao Mao y a los demás y les hicieron pasar. Eran 5, un número bastante medio para una consorte media. Hola. Le saludó la nueva consorte, una mujer de cabellos dorados que vestía una túnica de mangas anchas, probablemente un atuendo desconocido para ella. Era voluptuosa y alta, su piel tan pálida que parecía casi translúcida y sus ojos de color del cielo, sin duda un aspecto que la hacía destacar entre la multitud. Puedo entender por qué pensaban que lo conseguirían aquí solo con su aspecto, pensó Mao Mao, aunque Jinshi les hubiera dejado en evidencia al ponerse ropa de mujer. De todos modos, apenas importaba. Aileen había logrado por fin lo que entonces había sido su objetivo, entrar en el palacio interno. Cuando llegó, no le había hablado bien de la otra antigua emisaria, Ayla. ¿Habían discutido en algún momento del último año? Desde luego, parecían que se llevaban bastante bien. Mao Mao sabía que las amistades entre mujeres podían ser frágiles y romperse con fragilidad, pero no podía evitar preguntarse qué había hecho añicos a esta. Sabía que no debía preguntar, por supuesto. Aileen se reclinó en un sofá, observando cómo una de sus damas preparaba el té. Ella ciertamente marca todas las casillas de su majestad. En particular, las curvas. Las mujeres extranjeras solían aparentar más edad de la que tenían, y Mao Mao había oído que Aileen solo tenía unos 20 años. El emperador podía ser enérgico al anochecer, pero Mao Mao también sabía que era un pensador agudo. Ya tenía 2 hijos perfectamente sanos, no necesitaba tener prisa por añadir un tercero. Por otra parte, si tenía un hijo con una mujer que había venido en busca de asilo político, podría ser una fuente de muchos conflictos diplomáticos más adelante. Y ya hay suficientes fuentes de eso. Mao Mao miró a la mujer con la que Lahan se había alegrado tanto de charlar en el oeste. En ese momento, estaba recatadamente sentada sorbiendo su té, pero era imposible decir qué pensamientos albergaba en lo más íntimo de su corazón. La dama de compañía, junto a Aileen, probó el té en busca de veneno, y luego lo sirvió para los visitantes. Loumen sonaba tranquilo al iniciar la conversación. ¿Te has acostumbrado a la vida en el palacio interno? Aileen hablaba el idioma local con fluidez, pero bajar un poco el ritmo solo podía facilitarle la comprensión. Sí, gracias a la amabilidad con la que todos me han tratado. Sus largos dedos envolvían su taza, una taza de estilo extranjero con asa. Sus uñas estaban concienzudamente pintadas de rojo. Por el tenue aroma dulce del té, Mao Mao supuso que era el fermentado que servían en Occidente. Estaba ansiosa por probar un sorbo, pero solo a su padre y al curandero les habían dado tazas. Nos incluyeron en el pabellón de cristal, pensó. Un poco de cortesía por parte de la consorte Lihua, tal vez. Normalmente, al parecer, no había té para los asistentes. Loumen comenzó su examen tomando el pulso de la consorte. Una cosa que le diferenciaba de los demás médicos era que anotaba números mientras hacía sus exámenes. No le volvían tan loco como a Lahan, pero valoraba mucho los números como guías concretas de la salud de una persona. Ahora colocó un juego de escritura portátil sobre la mesa y empezó a garabatear cifras. Mao Mao se dio cuenta de que su escritura no era corriente. Se preguntaba si serían caracteres occidentales. A primera vista parecían retorcidos, como lombrices de tierra.
Mucho tiempo atrás, su viejo había notado sus conocimientos médicos en caracteres así, pero Mao Mao había trabajado furiosamente para descifrarlos, y él había acabado cambiando a otro modo de escritura. Mientras Mao Mao se preguntaba por qué su padre había decidido utilizar esas letras, se dio cuenta de que varias personas le echaban miradas furtivas a él y a su escritura. Estaba claro que el curandero no tenía ni la menor idea de lo que decía, y se limitó a entregarle a Lowman sus herramientas a medida que se las pedía. Una de las damas de compañía preparaba más té, pero también echaba miraditas furtivas a las notas del médico. Y también había alguien más. Enen lo estaba asimilando con expresión apagada. Las notas no decían nada especialmente interesante, incluso Mao Mao podía leerlas. Pulso normal, buena salud, palabras cortas y sencillas como esas. No veo nada inusual, dijo Lowman largamente. ¿En serio, señor? El discurso de Aileen, por lo demás fluido, aún tenía un deje ocasional. Quizá tuviera algo que ver con la pronunciación de su lengua materna. No dejaba de echar miraditas a Mao Mao. ¿La recordaba? Sin nada fuera de lo normal de lo que informar y con el trabajo terminado, estaban a punto de marcharse cuando Aileen los detuvo. Ya que han venido hasta aquí, quizá quieran llevarse algo de comer, dijo. Le extendió unos paquetes de productos horneados envueltos en una tela preciosa. Parecían galletas con una forma inusual y desprendían un aroma a mantequilla. Solo a las damas de la corte se les daban tentempiés. El curandero se quedaba mirando con envidia los singulares manjares. Mao Mao tendría que compartir un poco de su generosidad con él cuando regresaran a la consulta médica. La ropa de Enen, y solo la suya, tenía un estampado en un lugar de un color sólido. Tal vez Aileen no había sido capaz de encontrar 3 piezas de tela del mismo color. Así que no hay té, pero ¿tenemos aperitivos? Parece extraño, pero no podían rechazar un regalo. Mao Mao metió las galletas en los pliegues de su túnica y luego su padre las condujo hasta la siguiente consorte. El cielo se estaba tiñendo de rojo cuando visitaron a las restantes consortes intermedias y regresaron al consultorio médico. Era la hora en que Mao Mao, que siempre comía con modestia, empezaba a sentir hambre. Se preguntó si podía convencer al curandero para que le sirviera un poco de té en la consulta. Eso se ocupa de las consortes intermedias, pero tendremos que dar una vuelta por las consortes inferiores y, eventualmente, ver también a las damas de compañía, dijo Lowman con simpatía. Mao Mao parecía recordar que antes solo visitaba las consortes intermedias. Parecía que últimamente estaba muy ocupado. El curandero lo miraba con admiración. Lowman había vuelto como oficial médico y también había damas de la corte para ayudar. Se estaba haciendo viejo y no podían hacer estos exámenes para siempre. Probablemente tenía la intención de ceder el trabajo a las damas de la corte con el tiempo. Lo más probable es que también tuviera en cuenta el hecho de que la población del palacio interno disminuiría, lo que facilitaría las cosas a largo plazo. Lowman no los condujo a la consulta médica, sino que se dirigió a la puerta por la que habían entrado. Creo que será mejor que nos vayamos a casa, dijo. Seguro que podrías quedarte un poco más, dijo el curandero. Sí, tenemos bocadillos, añadió Mao Mao en silencio, pero su padre negó con la cabeza. Me temo que no podemos, aún queda trabajo por hacer. El curandero parecía cabizbajo. No tenía muchos amigos con los que compartir un té y un bocado. Solo los eunucos que venían de vez en cuando. Incluso Xiaolan, la amiga de Mao Mao, ya no estaba, pues su periodo de servicio había terminado el año anterior. Me pregunto, ¿cómo estará?, pensó Mao Mao. Xiaolan era una chica dulce y había encontrado trabajo en una buena zona de la ciudad. Mao Mao pensó que tal vez debería enviarle pronto una carta. El curandero seguía mirando con tristeza sus golosinas, así que Mao Mao sacó las suyas con la intención de compartir algunas. Se detuvo al notar algo extraño. Las galletas tenían forma cilíndrica y parecía haber algo en su interior. Agarró una y consiguió extraer un pequeño trozo de papel. Había uno en cada galleta. ¿Qué es esto? Volvió a meterse el bocadillo en la bata y salió del palacio interno. En cuanto al doctor, claramente decepcionado, decidió fingir que no lo había visto.